Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches para todos. Acá estamos en Instagram en vivo, ¿eh? Arrancamos una nueva transmisión en vivo por esta red social que Sonido Gremial empezó a dar bola hace muy poco, ha crecido, así que quería agradecerles antes que nada a todos los que estuvieron presentes en la transmisión en vivo del miércoles pasado, iba a decir martes, pero no, fue el miércoles, así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron, realmente nos hicieron sentir realmente muy cómodos, así que muchísimas gracias, delegados, trabajadores, trabajadoras, personal X, así que muchísimas gracias para todos. Iniciamos este nuevo ciclo, hoy es el segundo mano a mano que tenemos en Sonido Gremial Instagram Live, como se dice, porque yo estoy recontra ayornado con todo esto. Hoy vamos a hablar de transporte, ¿sí? Hoy vamos a hablar del transporte de trenes. En medio de una cuarentena, en medio de una pandemia, a la Unión Ferroviaria lo motivó el exigirle al gobierno la emergencia ferroviaria. Claro, uno se pregunta cómo puede ser que en medio de una cuarentena, en medio de una pandemia mundial que golpea y azota a la humanidad como es esto, se le ocurra a la Unión Ferroviaria plantear la emergencia ferroviaria. Claro, una pandemia expone lo que en otros momentos quizás no está tan a la vista. Sí, pero no tanto. Bueno, la Unión Ferroviaria tomó esto como ejemplo y le pidió al gobierno declarar la emergencia ferroviaria. Claro, la emergencia ferroviaria contiene detrás un plan estratégico que, según el secretario general del sindicato ferroviario, que en un par de minutitos ya vamos a estar hablando con él, Sergio Sacia, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto a 10 años. Yo me preguntaba cuando leía el comunicado y cuando leía el proyecto y cuando leía los ítems, digo, ¿hace cuánto en la Argentina no tenemos la posibilidad de ver un proyecto a largo plazo? Ya sea social, ya sea político, ya sea sindical, gremial, como sea. ¿Hace cuánto en la Argentina no hay un proyecto que supere los 4 años? Hablo de política, claramente, ¿no? Entonces, voy a querer conectarme con Sergio Sacia. Insisto, tengan paciencia, esta es la segunda transmisión que hace Sonido Gremial en vivo. Vamos a invitarlo a Sergio Sacia, ¿sí? Para que se una y para que tengamos la posibilidad de charlar con él. Sí, tengan paciencia, por favor, porque esto de la tecnología no es mucho lo que manejamos siempre. Entonces ahí está. Es el arroba del Instagram del secretario general de la Unión Ferroviaria para charlar todos estos temas. Él accedió gentilmente para charlar con Sonido Gremial sobre todas estas cuestiones, así que ahí lo acabamos de invitar, le mandamos la solicitud para que se una a nuestro Instagram y poder charlar de todos estos temas. Mientras Sergio se conecta, les comentamos también que hace muy poquitos minutos se conoció el comunicado de la CGT en el que extiende, se prorroga el acuerdo con la Unión Industrial Argentina. Este acuerdo, ¿se acuerdan del acuerdo que prorrogaba el pago del hasta 75% de los salarios para trabajadores quizás que no estén en plena actividad, que estén suspendidos por las empresas a donde trabajan? También los cesanteos se suspenden por 60 días. Entonces, hace un ratito se acaba de conocer este acuerdo que quizás muchos lo criticaron y muchos no, pero la realidad es que hace un ratito la CGT dio a conocer este acuerdo que fue prorrogado. A ver, ahí tenemos una solicitud. Vemos si lo podemos invitar a Sacia, agregar a Sacia. Vemos si se puede conectar, si está ahí, estará en su oficina, supongo. Lo lindo de la tecnología es esto, que uno está hablando con la otra persona que tiene atrás una biblioteca y no sabemos dónde está. En realidad no sabemos si está en la playa con una biblioteca atrás o está en su casa, en el living. Esto es lo lindo de la tecnología. Les decía que el proyecto, el plan estratégico que tiene la Unión Ferroviaria, tiene por demás un montón de ítems, pero uno de los grandes ítems que tiene es algo que no se viene haciendo quizás o no como debería en la Argentina, que es la inversión en trenes, la inversión en infraestructura. Hoy uno ve los trenes no tan cargados por esto de la pandemia, ¿no? Por esto que tiene que ver con la cuarentena y con el coronavirus y el COVID-19 que está golpeando y azotando a la humanidad, algo histórico en la humanidad. Pero no lo ve tanto en la zona del AMBA, en los ingresos y egresos
de la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, porque hay mucha menos gente transitando. Pero la realidad es que en época pico, digamos, fuera de COVID-19, fuera de coronavirus, la situación explota y no se soluciona comprando más trenes. Justamente de eso vamos a charlar también, porque en una nota periodística Sacia también decía que esto no se soluciona comprando más trenes, cuando las críticas a veces vienen y dicen hay que comprar más trenes, los trenes son un desastre, y realmente no se soluciona adquiriendo más formaciones. Vamos a intentar de vuelta, ¿qué les parece? Vamos a intentar de vuelta a ver si se prende Sergio Sacia, a ver si está donde quiera que esté. Acá me dice esperando a Sergio Sacia. Esperemos que no haya ningún problema de conexión y demás para poder charlar con el secretario general de la Unión Ferroviaria. Gracias a todos los que estuvieron, no me quiero olvidar, antes que ingrese Sacia, no me quiero olvidar de agradecer a todos los que estuvieron presentes el miércoles pasado. El miércoles pasado tuvimos la primera conexión de Instagram en Sonido Gremial. Hablamos con Jorge Sola, el secretario de prensa de la CGT y flamante secretario general del Sindicato del Seguro, una charla que ha tenido muchísimas repercusiones, así que y demás. Un saludo grande a la gente de Córdoba también, porque nos han mandado muchas críticas buenas, algunas no tanto, pero las hemos adoptado, así que muchísimas gracias a la gente de Córdoba, así en Río Cuarto, en San Francisco, a la gente de Córdoba en Villa Carlos Paz, también en Tanti y en todos los lugares de esa tan hermosa provincia. Así que muchísimas gracias por las críticas. Vamos a seguir en esta onda de las transmisiones en vivo por Instagram. Vamos a tratar de hacer 1 o 2 por semana, pero la idea es que estén todos prendidos. Bueno, ahí me dice que Sacia no puede unirse por una cuestión técnica. Veremos a ver si tenemos la chance de volver a invitarlo. ¿Sí? Ustedes sabrán tener paciencia. Esto es el arte de la paciencia. La tecnología nos tiene de esta forma, ¿vio? Tener la posibilidad de esperar un ratito para volver a conectarse e hiperconectarse y hacer esto lo más multimedial posible. Les decía lo del acuerdo hace un ratito de la CGT, bueno, se conoció hace unos minutos, a mí por lo menos me acaba de llegar el comunicado de la Confederación General del Trabajo en este acuerdo que se prorrogó entre la UIA, la CGT y el gobierno. El que más involucrado estuvo fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pero la realidad es que esto es un universo que abarca a gran parte de los trabajadores en la República Argentina. El 40% de la Argentina no tiene empleo formal, pero sí hablamos del otro sector, el que está registrado y los trabajadores que tienen la posibilidad de tener su empleo en blanco, bueno, y aquellos que trabajan en fábricas, como les pasó a los metalúrgicos, por ejemplo, que no tuvieron la posibilidad, por lo menos en la primera parte de la pandemia, de acceder al transporte, de llegar a su puesto de trabajo, a sus fábricas, por la cuarentena exhaustiva que había decretado el gobierno. Hoy un poco más flexibilizada, hoy un poco más abierta. Yo sigo intentando, así que ustedes van a tener que tener paciencia un poquito, lo vamos a volver a intentar, porque la idea nuestra es charlar con el secretario general de la Unión Ferroviaria, porque él había pedido al gobierno el tema de la emergencia ferroviaria, lo cual a mí particularmente me había llamado mucho la atención, que en plena pandemia se exija una emergencia ferroviaria, ¿no? Cuando hoy quizás el foco de la gente está en otro lado, quizás cuando pensamos que está en otro lado, pero realmente la dirigencia está pensando en querer implementar un plan estratégico para poder solventar las grandes dificultades que tiene el transporte argentino. Pero no solo sucede en los trenes, yo lo voy agregando. Hoy vamos a hablar de trenes, tanto de pasajeros como de cargas, pero no solo el problema está en los trenes de carga y de pasajeros, también sucede en lo que tiene que ver con el sector marítimo. La CAT está muy metida en eso. Juan Carlos Smith, que es el secretario general de la CAT, también hace mucho hincapié en el gobierno para que se mejoren las vías fluviales y para que los barcos puedan llegar y puedan partir, y el tema de la exportación y de la importación, y para que no se pierdan fuentes de trabajo en los puertos. Bueno, a principios de este año hubo muchos problemas en el puerto argentino, por ruta también, por supuesto, los camiones que van por las rutas. San Luis tiene un gran problema con camioneros, con los camioneros, digamos, con los transportistas, porque San Luis está implementando un sistema de aislamiento, una cuarentena recontra estricta. Digamos, en San Luis casi no existen casos.
San Luis es una provincia prácticamente libre de pandemia, pero ¿qué pasa? Hay muchos transportes que ingresan y egresan con la carga de mercadería. Por ejemplo, en lo que es el maní, lo que es el aceite, lo que es el girasol y lo que es toda la carga del campo que viene, la fruta y la verdura. Bueno, están teniendo serios inconvenientes para poder ingresar y egresar de San Luis, porque el gobernador de San Luis, Rodríguez Ya, implementó un sistema de estrictos controles para que los transportistas se tomen la fiebre, bajen, suban, estén en aislamiento y demás. Así que veremos cuál es el destino de la carga en San Luis. Seguimos intentando, vamos a seguir intentándolo, porque si hay algo que nos caracteriza aquí en Sonido Gremial es la perseverancia. ¿Sí? Nosotros nos creamos hace 5 años en Sonido Gremial y ahí lo tengo en pantalla. Fuimos perseverantes porque yo venía diciendo que Sonido Gremial se caracteriza por ser perseverante. Hace 5 años cuando arrancamos no teníamos ni página web y fuimos perseverantes. Y hoy estamos en una conexión tecnológica aquí con el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia. Bueno, Sergio, gracias. Perseveramos y triunfamos. Aquí estás. Gracias por estar ahí. Costó, la verdad que costó. Pero estamos acá. Estamos ahí. Bueno, Sergio, ¿cómo estás? Primero preguntarte cómo estás. Sabemos que es una situación difícil la que vive el país, la que vive el mundo, la humanidad entera. ¿Cómo estás llevando vos principalmente esta cuarentena? Sí, la verdad que en el caso nuestro no hemos parado nunca, somos un servicio esencial y lógicamente que la responsabilidad que uno tiene con todo el equipo, con todos los compañeros y compañeras que forman parte de la Unión Ferroviaria, hacen que estemos trabajando cotidianamente, como lo hacen miles y miles de trabajadoras y trabajadores ferroviarios para que funcione como están funcionando los trenes de pasajeros y los trenes de cargas a lo largo y ancho de la Argentina, ¿no? Claro, claramente ustedes son servicio esencial y eso los pone aún más en el foco de la primera línea de batalla contra este coronavirus. Yo hace un ratito en la introducción decía a Sergio, qué loco esto de pedir una emergencia ferroviaria en plena pandemia, porque claro, al que lo escucha de afuera dice, estos están locos, en plena pandemia, en plena COVID-19, pedir una emergencia ferroviaria, están fuera de eje. Pero claro, después uno cuando lee en detenimiento los puntos que ustedes exigen y los puntos que ustedes marcan en el plan es Plan Estratégico de Desarrollo Ferroviario, corrígeme si no me equivoco, uno entiende un poco la problemática que tiene el transporte argentino y específicamente los trenes. Sí, totalmente. Hoy por hoy se ve también dentro de esta pandemia, queda visto a las claras cuál es la situación en la que está el sistema ferroviario, principalmente hablando de disponibilidad en base a la demanda. Hoy estamos hablando de distanciamiento social dentro de esta pandemia y que nosotros venimos analizando, venimos colaborando con el Ministerio de Transporte, con todas las empresas, lógicamente para que funcionen los trenes como vienen funcionando, decíamos. Por eso valga el reconocimiento primero a las ferroviarias y ferroviarios que, como bien decías, están en la primera línea de batalla. Pero ¿cuál es lo que nosotros venimos advirtiendo desde hace tiempo? La demanda supera la oferta. Hoy si queremos que en un futuro, cuando ya vuelva a la normalidad el país, y ojalá sea pronto, queremos que todos los usuarios viajen sentados de una manera que debieran viajar siempre, en el horario pico sería imposible. Hoy tenemos disponibilidad de 1/3, poco menos de 1/3 inclusive, de la oferta, de la demanda que hoy tiene el sistema acá en el AMBA. Y esto es lo que bien decías vos recién, que lo hemos dicho en muchas oportunidades, esto no pasa solamente por comprar trenes. Aquí en los horarios pico viajan en situaciones normales, los trenes corren más o menos entre 8, 9, 10 minutos. Si nosotros duplicamos la cantidad de trenes, correrían cada 4 o 5 minutos, y lógicamente que con la cantidad, los cientos y cientos de pasoniveles que tenemos en el AMBA, 459 para ser exactos, 77 acá en Cava, colapsaría el sistema urbano, por
nombrar una de los matices y de los temas que nosotros venimos advirtiendo desde hace tiempo, ni que hablar de la falta de inversión. Entonces nosotros lo que planteamos son dos escenarios. Un escenario que le venimos diciendo desde hace tiempo, la necesidad de generar políticas de Estado a través del sistema ferroviario. De hecho, la Unión Ferroviaria, con sus técnicos y asesores, oportunamente, hace poco más de 2 años, hicimos un proyecto de ley, un borrador de proyecto de ley, lo presentamos en el Senado de la Nación, que no ha sido tratado todavía, y justamente apuntaba a eso. Primero, a ver qué modelo de ferrocarril queremos en Argentina, y lógicamente qué prioridades hay en base a un plan estratégico de desarrollo que permita tener un ferrocarril desarrollado, eficiente, seguro, confortable. Y paralelamente tenemos el otro escenario, que es lo que estamos planteando ahora inmediatamente, que es la emergencia ferroviaria. La emergencia ferroviaria por la desinversión principalmente que ha habido en los últimos 4 años del gobierno anterior. Y hoy tenemos necesidades de inversiones en infraestructura, necesidades de inversiones en señalamiento, en seguridad, por ejemplo, los frenos ATS que tanto prometió el gobierno anterior y no cumplió ni siquiera en los ferrocarriles que él lo anunció. Las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, el material rodante, los coches, las locomotoras, los vagones. Entonces nosotros estamos planteando justamente esa emergencia pública del sistema ferroviario, que no solo es un título, ya lo venimos charlando y debatiendo dentro del Ministerio de Transporte, con las autoridades de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que es la que ve y vela por la seguridad en el transporte ferroviario y en los otros modos de transporte, y estamos trabajando en eso. Casualmente tuvimos ayer una reunión con nosotros, gremios del sistema ferroviario, para justamente abonar y trabajar en esta línea, y la semana que viene tendremos otra dentro del Ministerio de Transporte, para ver de qué manera trabajamos en ese borrador para poder presentarle después al presidente de la Nación este proyecto de emergencia ferroviaria que apunta a 3 años, que no es el plan estratégico que seguramente después vamos a hablar, ¿no? Ahora que me decís esto, entonces hay una amalgama entonces de los gremios del ferrocarril, llámese Fraternidad, llámese APDEFA, llámese todos los gremios que conforman el sistema ferroviario. Entonces hay una amalgama entre todos ustedes para presentarle este proyecto, y no solo de la Unión Ferroviaria, al presidente de la Nación. ¿Qué te dijo el Ministerio de Transporte? Está consustanciado en esto, en la necesidad de declarar la emergencia pública del sistema ferroviario, por la necesidad, vuelvo a decir, imperiosa de apuntar a las inversiones plenas, como decía anteriormente, en infraestructura, en vagones, en coches, en seguridad, en señalamiento. Por eso la mesa técnica en la cual venimos trabajando, que se acentuó y se aceleró muchísimo estos últimos días, ha avanzado mucho en este borrador. No es solo un borrador que lo estamos trabajando solo los sindicatos. Nosotros presentamos como Unión Ferroviaria un proyecto, acompañamos, lógicamente, acompañado por los otros sindicatos, principalmente la Fraternidad, y también se comenzó a trabajar con las autoridades del Ministerio de Transporte y toda la documentación que tenemos de la CNRT, y en eso se avanzó en ese borrador que será presentado en conjunto y lógicamente que lo elevará el Ministerio de Transporte al Poder Ejecutivo para su revisión, y ojalá esto se pueda concretar próximamente. Resulta muy necesario hoy tener un horizonte en corto plazo. Nosotros decimos 3 años, que haya inversiones plenas con orden de prioridades, tanto en el ferrocarril de pasajeros como en el ferrocarril de cargas. Y paralelamente estamos trabajando, que también está consustanciado en esto el Ministerio de Transporte, en un plan estratégico de desarrollo ferroviario apostando a 10 años. O sea, por eso te decía que son 2 los escenarios. Uno es la emergencia ferroviaria y otro es el plan estratégico de desarrollo ferroviario como política de Estado, pensando en un horizonte y haciéndonos la pregunta primero de qué modelo de ferrocarril queremos en la Argentina y qué ferrocarriles necesita la Argentina, tanto de cargas como de pasajeros, porque nosotros ya estamos pensando en la pospandemia y el ferrocarril tiene que ser el eje
del desarrollo de la Argentina con los ferrocarriles de cargas y lógicamente también que brinde ese rol social de manera confiable, de manera segura, de manera confortable, y no solo en el AMBA con los pasajeros, sino también apostar a los trenes de cercanías vinculando las distintas ciudades de la República Argentina y en un futuro, lógicamente, que vuelvan, que es un anhelo, los trenes de pasajeros de media y larga distancia, ¿no? Ahora que decís los trenes de cercanía, Sergio, uno que ha tenido la posibilidad de transitar en el sistema ferroviario durante mucho tiempo, la cantidad de vidas y la cantidad de pueblos que han muerto por la muerte justamente de los trenes, del ferrocarril, de las vías. Realmente uno le da pena cuando camina al interior de la provincia de Buenos Aires o al interior del país y ve vías muertas, prácticamente en desuso. Es realmente una pena. Y uno celebra que existan estas clases de proyectos, proyecto al cual te quiero preguntar si realmente, a modo de reflexión, te lo pregunto, desde los años 40 prácticamente que no conocemos un proyecto en la Argentina que tenga más de 4 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el optimismo que te motoriza a vos para presentar un proyecto que tenga 10 años como objetivo? El optimismo es la responsabilidad que uno tiene como ferroviario, como hijo del ferroviario y como dirigente sindical de un sindicato como el nuestro. Te motorizan los trabajadores y trabajadoras que le ponen el hombro y el pecho como lo están haciendo ahora en este momento de pandemia. Te motoriza cuando uno recorre las distintas ciudades de toda la Argentina y donde añora la llegada del tren, como te dicen los abuelos, las abuelas de los distintos lugares. Te motoriza, lógicamente, a hablar con vecinos de distintos lugares donde hoy está llegando el ferrocarril de cargas, el tren de cargas que está creciendo mucho, pero también te dicen cuándo volverá el pasajero, que llegamos, que podíamos ir a Buenos Aires, etcétera. Entonces, creo que la Argentina y el argentino ha entendido la necesidad que tiene y el rol que debe cumplir el ferrocarril. Creo que en una época nos demonizaron en los 90. Esto empieza de los años 50 con el plan Larqui, después lógicamente que se acentúa con la dictadura militar y se concreta principalmente el destrozo del sistema ferroviario en los 90 con la ley de reforma del Estado, donde se priorizó otro modo de transporte. Y no hubo nunca inversiones plenas y tampoco vimos proyectos claros como política de Estado que apunten a desarrollar el sistema ferroviario hacia adelante. Bueno, este es el momento, nosotros creemos y estamos convencidos que es la hora del ferrocarril. Y sabemos que no solo los ferroviarios y las ferroviarias nos van a acompañar los distintos actores sociales y políticos de las distintas regiones, muchos, nos tiene que acompañar la ciudadanía en su conjunto, nos tiene que acompañar y nos van a acompañar los pequeños y medianos productores que ven que sus costos de logísticas para transportar sus productos son cada vez más caros porque no tienen opción en otros lugares, solamente tienen el transporte terrestre. Nos van a acompañar seguramente muchos gobernadores y también todo lo que de una u otra manera piensan en una Argentina desarrollada, en una Argentina que esté vinculada y unida por los distintos pueblos, porque el ferrocarril es símbolo de soberanía, de cultura, es el modo de transporte que estando bien la infraestructura, más seguro, menos contaminante, más barato. Yo estoy convencido que gran parte de los argentinos nos va a acompañar y las argentinas, y por eso estamos velando y trabajando fuertemente para esto. Y la política lo ha interpretado, al menos dentro del Ministerio de Transporte, nos dicen y abonan lo que estamos proponiendo, y se han creado, vuelvo a decir, 2 mesas técnicas, una para elaborar y trabajar para el hoy y hacia adelante por los trenes, desarrollo de los trenes de pasajeros, que falta muchísimo, por eso estamos planteando, vuelvo a decir, la emergencia ferroviaria, y el desarrollo de los trenes de cargas tan importante para la región.
Sergio, antes de despedirte y agradecerte el contacto, sé que ya es tarde, un viernes, sé que quizás ya te querés ir a tu casa, estás en el sindicato hasta altas horas de la noche, pero hace un ratito nomás nos llegó el comunicado de prensa de la Confederación General del Trabajo en el que la Central Obrera comunica y anuncia la prórroga del acuerdo con la UIA, en este que los trabajadores suspendidos pueden cobrar hasta el 75% del sueldo, en que se limitan y se evitan las cesantías y demás. Bueno, primero, como única pregunta, ¿qué reflexión te merece? Sí, es medio opinar desde el desconocimiento porque yo no he participado de ninguna de las reuniones que se tuvo con la Unión Industrial Argentina. Yo interpreto que esto fue trabajado y consensuado en base a tratar de atender las dificultades que tienen las empresas, las pymes principalmente, que tienen dificultades de abonar los salarios. Ahora, yo creo que hace falta un debate mucho más profundo. En el caso nuestro nos ha pasado. Eh, una empresa como Ferrosur, del grupo Camargo Correa, que es uno de los dueños de Loma Negra, por ejemplo, nos quiso descontar salarios al mes de que empezó la pandemia. Y nosotros, todos los sindicatos ferroviarios, nos opusimos, demostramos ahí la fortaleza, dijimos, no puede ser que una empresa que ha ganado tanto dinero quiera hoy descontar los salarios. Y bueno, logramos que se cobren el 100% de los salarios. A veces este tipo de acuerdos hacen que muchos empresarios especulen y quieran tomar tajada de estos acuerdos, ¿qué es lo que está pasando hoy? Pues yo creo que hay que separar las cosas, creo que hay que apostar a cuidar los que la están pasando mal, que hay muchas actividades que la están pasando mal. Pero paralelamente a esto, desde el movimiento obrero, nos debemos un gran debate que tenemos que generar una gran mesa nacional, un comité de crisis nacional, que lógicamente monitoree todo la situación que tiene hoy el mundo del trabajo. Y trabajemos todos para cómo salimos, qué hacemos después de la pandemia, después de que pase la pandemia. Nosotros nos vamos a encontrar con menos trabajo, con trabajadores que han perdido el empleo, muchos trabajadores que han perdido el empleo, con más pobreza, con más indigencia. Y nosotros, el movimiento obrero, tiene la obligación de tener propuestas para llevar al gobierno nacional y a los empresarios. Y ese es el debate que nos debemos hacia adelante, que nosotros, dentro del grupo que estamos trabajando, articulando dentro del Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional, el SEMUN, que pertenece a la CGT, nosotros estamos debatiendo esas ideas, porque acá la única consigna y la único que puede poner de pie nuevamente a la Argentina es la generación de empleo. Si no hay empleo y no hay educación, no vamos a salir adelante de la crisis que nos está dejando esta pandemia y que nos dejó también el gobierno anterior, que no nos podemos olvidar. Así que todos juntos, todos unidos, y en una gran mesa tripartita, Estado, empresario y trabajadores, debemos elaborar ese plan, como salió, por ejemplo, de la gran crisis Europa. Allá en el tiempo tenemos que elaborar un plan estratégico hacia adelante y en el cual lo que debemos motorizarlo a ese plan somos los trabajadores y las trabajadoras. Y para eso tenemos que debatir y llevar ese proyecto adelante. Esa es la deuda que nosotros tenemos. Estamos todavía a tiempo de poder debatir y poder estar a la altura de las circunstancias en este momento. Difícil que hoy nos toca atravesar, pero más difícil va a ser el día después. Sergio, te libero. Muchísimas gracias por el contacto, en serio. No, gracias a vos. Sé que hay compañeras y compañeros ferroviarios que están escuchándonos. Quiero nuevamente aprovechar y felicitarlos, agradecerles en nombre de toda la conducción de la Unión Ferroviaria, todo ese trabajo constante que le ponen día a día a que puedan cumplirse los servicios de trenes de pasajeros y de cargas. Me olvidaba que esto es importante también, es un reconocimiento que hemos logrado todos los sindicatos ferroviarios, de que todos los que están presencialmente trabajando y que lo han hecho en estos últimos días, o sea, tanto abril como mayo,
están percibiendo bonos de 5.000 pesos por mes. Hemos conseguido un bono de 20.000 pesos que se va a pagar en abril, mayo, junio y julio. Todos los que estén haciendo las tareas de manera presencial. Y bueno, y lógicamente que reconocer el trabajo que están haciendo en la primera línea de batalla. El lunes, casualmente, un desafío más, van a implementar esta app para reserva de pasaje en el Mitre, como un paso más que está dando en este caso SOPSE, y ahí estarán nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores también llevando adelante esta tarea para aportar a cumplimiento de este distanciamiento social. Entonces, todos los días estamos dando un pasito más a colaborar en esta pandemia, pero tenemos, y ya para cerrar, que tener el horizonte hacia adelante. Queremos un ferrocarril desarrollado que aporte al desarrollo y al crecimiento de nuestra querida nación, que es el legado de nuestro líder, el general Perón, que eso es lo que nos dijo el 1 de marzo del 48 cuando los nacionalizó. Tenemos que ir a un ferrocarril nacional, estatal, desarrollado a lo largo y ancho de la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Un abrazo grande. Ahí estaba. Entonces, la palabra de Sergio Sacia. Entonces, estuvimos charlando con el dirigente ferroviario Sergio Sacia. Gracias a todos los que estuvieron conectados allí. Gracias a todos los que estuvieron comentando. Muchísima gente comentando en el vivo de Instagram para Sonido Gremial. Gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Seguramente vamos a estar implementándolo más seguido, esto de las charlas con dirigentes sindicales. Les mando un abrazo grande. Gracias. Chau.